Bienvenidos a todos. Este es un nuevo vídeo sobre la religión más pacífica que jamás haya existido. No se lo pierda. Aprenderá mucho del Islam directamente desde sus libros sagrados. Aquí nos tomamos muy en serio la sabiduría de Alá y de su apóstol, como la mayoría de ustedes ya lo sabe. El Islam afirma que es la religión que fue revelada por Dios a la humanidad, iniciando con Adán, pasando por todos los patriarcas y profetas hebreos, incluido Jesucristo, hasta llegar a Mahoma. Afirmación que no tiene un respaldo histórico, arqueológico y menos teológico, pero que en su afán de legitimar a una religión sin ningún respaldo, secuestro los nombres de profetas y patriarcas hebreos. En este vídeo presentaremos lo que enseña el Corán respecto a Jesús. Tenga en cuenta que dije, lo que enseña el Corán y no el Islam, ya que muchos musulmanes, en su afán de proteger a su religión del desprestigio o la vergüenza, lanzan debajo del autobús hasta a su Dios. Según el Corán, en la Sura 3, en su verso 45 al 47, Jesús será creado con solo al decir la palabra ser y él será. Aquí muestra la diferencia con la Sura 3:59, cuando Adán, el primer hombre, fue moldeado a partir de silla, y luego Alá dijo sé y él fue. ¿Por qué Jesús fue formado distinto a los demás seres humanos? Según el Corán, en la Sura 2, verso 87, Alá dio pruebas claras y fortaleció con el Espíritu Santo a Jesús. Los comentaristas del Corán como Ibn Kathir, Ibn Abbas, Maududi y Castani nos dicen lo mismo. Ibn Kathir, Al-Jalali e Ibn Abbas dicen que el Espíritu Santo es Jibril o el ángel Gabriel. En la Sura 3, versos 45 y 47, Gabriel le dice a María que tendrá un hijo, el cual será la palabra de Alá, el ungido o el Mesías, nacerá por orden de Alá, el cual no tendrá padre, al cual Alá lo creará con decir simplemente sé y él será. Los comentaristas del Corán como Ibn Abbas, Ibn Kathir y Al-Jalali están de acuerdo con estas afirmaciones del Corán al decir que Jesús es la palabra de Alá, el ungido, un niño que nacerá sin padre, al cual Alá creará al decir sé y él será. En esto último nos muestra una diferencia con la creación de Adán, al cual Alá lo moldeó con sus manos a partir de arcilla. Esto está descrito en la Sura 3, verso 59. En este video haremos una comparación entre los milagros que se le permitieron a Jesús en el Corán versus las señales o milagros que no recibió Mahoma, que no hizo, y las razones por las cuales él no pudo hacerlo. En la Sura 3, en el verso 49, encontramos a Jesús diciendo que hará pájaros de arcilla y les dará vida por solo soplar sobre ellos. Él curará ciegos de nacimiento y leprosos, y además resucitará muertos. Él conocerá lo que las personas comen en casa y guardan en ellas. Sin embargo, a Mahoma, cada que los politeístas, los incrédulos e incluso los judíos le demandaban una señal para creer en él como profeta, él tuvo varias respuestas como las siguientes. Él solo es un mensajero que fue enviado a amonestar a las gentes. Dios no le dio señal porque Dios extravía a quien quiere y guía a los que se arrepienten. Dios no le dio señal porque las personas en el pasado rechazaron a Moisés, a quien se le dio señal y no creyeron en él. La única señal que se le dio a Mahoma fue la escritura que fue revelada, el Corán, la cual procede de Dios y se le dio para que las personas reflexionen. Es un libro, una escritura que no puede ser reproducida, ni siquiera en un haya. Es la señal de que él es el profeta de Dios. Vemos grandes diferencias entre el último profeta de Dios, Mahoma, y Jesús, a quien Dios sí le concedió milagros. La Sura An-Nisa, verso 158, utilizando 3 traducciones en castellano, 3 en inglés, una en italiano y una en portugués. Toda la información fue tomada de 2 páginas web musulmanas. Según las 3 traducciones de castellano, dicen que Jesús, Isa, fue llevado al cielo junto a Alá. Los parcianos dicen que Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Cortés dice que Alá lo elevó a sí mismo, mientras Cornet dice que Dios lo elevó hacia él. Las traducciones en inglés, la de Ahmed Raza Khan dice que Alá lo elevó hacia sí mismo, la de Sahih Internacional dice que Alá lo elevó a sí mismo, la de Yusuf Ali dice que Alá lo elevó hacia sí mismo. Diferentes palabras en inglés, como lo verán,
sin embargo el mismo significado. La traducción en italiano de Picardo dice que Alá lo elevó hacia sí mismo. Finalmente, la traducción de El Hayet en portugués dice que Dios lo hizo ascender a él. En conclusión, leyendo estas traducciones podemos deducir, teniendo en cuenta el verso 157 de la misma sura, que nos dice claramente en los 4 idiomas, inglés, castellano, italiano y portugués, que en Jesús, el Mesías, el Hijo de María, no fue asesinado ni crucificado. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de leer del verso 158, podemos deducir claramente que Alá tomó a Jesús en cuerpo y alma hacia el cielo. A esta conclusión también podemos llegar cuando leemos los comentarios de Ibn Abbas y Al-Jalalayn. Así que, en conclusión, Isa, Jesús, no sufrió la muerte, fue llevado al cielo junto a Alá en cuerpo y alma. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿por qué Alá tomó consigo a un simple mensajero? Porque eso es lo que es Jesús para los musulmanes. La segunda pregunta que nos podemos hacer es, si Alá se preocupa por sus profetas, ¿por qué Él permitió que fueran asesinados? Ahora, ¿por qué Alá protegió la vida de Isa y no protegió la vida de su último mensajero, es decir, Mahoma, quien murió envenenado luego de consumir un alimento preparado por una judía en Khaybar y sufrió por más de un año los efectos de este envenenamiento? ¿Y por qué Isa es el único profeta en el Corán que lleva el título de Mesías? ¿Qué significa ese título? El juicio final es una de las bases fundamentales de la teología musulmana. Sin embargo, esto tiene mucha relación con el regreso de Isa, Jesús o el Hijo de María. La sura 43 en el verso 61 nos dice que Jesús es el medio para conocer la última hora o el día del juicio final. La sura 5, versos 109 a 110 nos dice que en el día del juicio Alá pide a Isa, a Jesús, que recuerde la gracia y los favores dispensados por Alá hacia Jesús y hacia su madre. Algunos de los favores que Alá le pide recordar son que Jesús, Isa fue fortalecido con el Espíritu Santo de Alá, aunque muchos musulmanes modernos no creen que Alá tenga espíritu. También le pido que recuerden cómo él habló siendo bebé en la cuna y cómo pudo hablar siendo adulto al transmitir la enseñanza que recibió de la Torá y el Evangelio, y cómo le dio el poder para transformar a seres vivos a pájaros formados a partir de arcilla, y el poder de hacer milagros y curar personas leprosas o ciegas y resucitar muertos. Según la Sunna, el día del juicio final, Isa descenderá del cielo hacia los musulmanes y él va a gobernar de manera justa e eliminará el pago de la jizya, que es el impuesto que los pueblos musulmanes tienen sobre aquellos que no son musulmanes, llámese judíos, llámese cristianos. El rencor y el odio desaparecerán y las personas ya no amarán las riquezas. Mahoma dice que como señales del día del juicio, el sol saldrá de occidente, vendrá el Dajjal o el anticristo y el Mesías, Isa, descenderá del cielo. Si comparamos esto con la teología cristiana, encontramos varios parecidos. Sin embargo, Yeshua y sus enseñanzas no tienen nada que ver con el Islam, ya que trajo un mensaje de amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y al amar al prójimo como a uno mismo, y amar a Dios como Yeshua enseñó, esto es cumplir los mandamientos que Dios había determinado en la Torá. Y todos los mandamientos que Dios enseñó en la Torá son mandamientos de justicia, los cuales se encuentran resumidos en el Decálogo, en Éxodo 20, entre el 1 al 17. Está el mandamiento que está en Éxodo 20, 14, que dice, no cometerás adulterio. Sin embargo, nosotros vemos que el Islam rompe este mandamiento al permitir que los amos tengan relaciones sexuales con sus esclavas, o al permitir que exista lo que se llama matrimonio por placer o muta, y al permitir que los hombres, los soldados musulmanes, tengan relaciones sexuales con las mujeres capturadas en la guerra. Esos son solo los ejemplos. Si comparamos el Decálogo con todo lo que el Islam enseña, por todos los lados, el Islam rompe los mandamientos que Dios considera que son justos y que son lámpara a los pies del camino de aquel que quiere seguir a Dios. La Biblia también es clara: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, si aún fuese posible, engañaría a los escogidos. Y también la Biblia es clara: el Hijo del Hombre vendrá a la tierra luego de una gran tribulación, una tribulación como nunca ha existido en esta tierra y como nunca más existirá. Luego de esa gran tribulación aparecerán grandes señales en el cielo, se oscurecerán, las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá el Hijo del Hombre descendiendo en las nubes del cielo, y todas las tribus de la tierra lo mirarán venir con gran poder y gloria, y él establecerá su reino con su trono en Jerusalén,
Muchos pueblos irán a ser enseñados en sus caminos, y de Jerusalén saldrá la palabra del Eterno y saldrá la ley. También nos dice en las Revelaciones que el falso profeta y el anticristo y la bestia serán lanzados al lago del fuego y no engañarán más a las naciones. Y la Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y los que tengan escrito su nombre en el libro de la vida entrarán en ella, y nada inmundo entrará en ella. Así que sí, el cristianismo dice que Jesús vendrá, el Islam dice que Jesús vendrá, pero el Islam dice que Jesús vendrá como musulmán, y el cristianismo dice que no, que Jesús vendrá como rey de esta tierra, como gobernante justo, que luchará por su pueblo, por sus redimidos, que los recogerá de los cuatro extremos de la tierra al sonido de la última gran trompeta, de Apocalipsis. Y todos aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán juntados, recogidos hacia él. El Islam no enseña esto. El Islam dice que Jesús vendrá como un musulmán y dirigirá la oración como musulmán. La base del cristianismo se prueba con la historia. La base del Islam no tiene historia. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el Islam. La historia y los registros pueden probar el cristianismo verdadero, pero la historia y los registros nunca probarán al Islam como verdadero. ¿Sabías de esto? ¿Qué opinas al respecto? Favor comentar, darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por su apoyo y por estar aquí, sobre todo gracias por su tiempo.